proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Vinculación y Comunicación de la Ciencia de la Dirección de Vinculación con el Medio, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile, presenta Café Científico en tu casa. El PAR Explora los Lagos, junto con la Unidad de Extensión Científica de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, les da la más cordial bienvenida a nuestro Café Científico en tu casa. La historia del café científico se remonta a fines del siglo XX, específicamente al año 1992 en París, Francia, donde en una primera instancia fueron impulsados para discutir y difundir temas relacionados con la filosofía. Posteriormente, se adaptaron para la divulgación científica denominándose café científico. En Chile, se realizan también en ciudades como Coquimbo, Santiago, Concepción, Punta Arenas, entre otras. En Puerto Montt, la UACH lo ha desarrollado desde fines del año 2011 hasta la fecha. El objetivo es crear un espacio ameno para acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y relajada, a través de una breve y atractiva presentación que estimula el debate entre temas científicos y tecnológicos, teniendo la oportunidad de conocer e interactuar con distintos científicos y científicas de distintas áreas de la ciencia. La actual pandemia nos ha impedido encontrarnos físicamente en lugares como bares, restaurantes y cafés, donde regularmente se realizaban este tipo de exposiciones, por lo que hemos decidido llevar esta instancia a la comodidad de sus casas, manteniendo el ambiente cálido y cercano de siempre. Los invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de la charla. En esta oportunidad nos acompaña Pedro Díaz Polanco, administrador público y licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como académico y director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Pedro es candidato a doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, cuenta con un diplomado europeo de estudios avanzados en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gassetti, con un máster en Estudio Internacional de la Universidad del País Vasco y un máster en Dirección del Capital Humano de la Universidad de Nebrija. En esta charla, Pedro Díaz nos hablará sobre cómo el actual debate constituyente se presenta como una oportunidad para corregir algunos vacíos en diversas materias asociadas a los derechos humanos. Uno de los más relevantes, la protección medioambiental. Dejamos con ustedes a Pedro Díaz. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, tal como dijo Gabriel en su presentación, voy a abordar una charla, una conversación, espero que esto sea así, en la cual voy a plantear un poco el debate constituyente, un poco lo que se está esperando de este nuevo texto que pudiese ser, cuáles son los elementos que hoy día existen en la Constitución, cuáles son las obligaciones y los deberes que tienen los estados democráticos occidentales en materia de derechos humanos de carácter ambiental, y cuáles son los que existen en nuestro país, cuáles son los vacíos que existen en nuestro país, cómo esto pudiera ser una oportunidad para poder perfeccionar, mejorar y optimizar lo que es la protección al medio ambiente y tener todos los resguardos de cara a lo que son las responsabilidades internacionales. Pues bien, para poder comenzar, obviamente voy a hablar sobre la Constitución. Y quizás ustedes ya lo saben, lo tienen muy claro, porque fue un debate muy importante el año pasado, respecto a qué es lo que era este texto constitucional. Yo no les voy a aburrir hablando de lo mismo que quizás ustedes ya saben, pero voy a profundizar en algunos temas que quizás pueden estar un poquito medio olvidados o quizás no considerados en lo que es el debate público, que tiene que ver con la importancia del texto constitucional de cara a lo que es la legitimidad democrática y de cara a lo que es el principio de estabilidad democrática en función de lo que es la legalidad y la legitimidad. Es por ello que yo les voy a señalar a ustedes que una constitución, además de ser la norma superior que existe en un Estado, es un ordenamiento social, es el compromiso que tienen la sociedad para poder establecer un norte de desarrollo a partir de distintas normas conductuales para las personas y para las instituciones públicas de cara a poder lograr este anhelado desarrollo. En este sentido, uno puede encontrar normas asociadas a la probidad, a la transparencia, pero a partir del año 1970, en el debate internacional, también puede encontrar normas de carácter soft law, es decir, normas de carácter modernas, esperanzadoras para la sociedad internacional, como puede ser el cuidado del medio ambiente. Ya en los años 70, el sistema internacional empezó a reconocer al medio ambiente como un factor que debe estar dentro de la protección de los estados. El problema es que cuando Chile lo ha implementado, lo ha hecho desde una óptica
asociada al liberalismo económico. Es decir, la protección del medio ambiente, reconocido como un derecho fundamental en el artículo 19, número 8 de nuestra Constitución, también se somete a otras normas de derecho fundamental, como el 19, número 21, que es el principio de subsidiariedad, que es la posibilidad que tienen los privados de poder hacer cualquier acción económica, siempre y cuando el Estado no sea un buen garante a la hora de determinar eficiencia y eficacia en ese servicio. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado, a la hora de velar por una constitución que proteja el medio ambiente, tiene que considerar entonces si es que esto afecta a otro derecho fundamental. Y en nuestro país, y la mayoría de los países latinoamericanos, el desarrollo económico es un factor prioritario respecto al medio ambiente. Y es ahí donde se producen estos cruces y estos choques que de alguna forma condicionan la efectividad de la protección. La desertificación son elementos que se pueden asociar al desarrollo económico, al uso de la energía. Pero eso está resguardado constitucionalmente. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros resguardar el medio ambiente sin la propia Constitución, donde se establece que el medio ambiente, supuestamente, es un elemento fundamental, se establece un modelo de desarrollo que condiciona la efectividad del resguardo y el cuidado? Es ahí donde aparece la Convención Constituyente con una oportunidad para poder enmendar la forma en la que está escriturada esta Carta Magna. Le voy a colocar un solo ejemplo. El artículo 19, número 8 de nuestra Constitución actual establece el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación. Permítanme quizás salirme un poquito del bosquejo, pero ¿hay alguien de ustedes que me pueda explicar qué significa eso? ¿Qué es lo que entienden ustedes por vivir en un ambiente libre de contaminación? ¿Aló? ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, yo entiendo que vivir en un ambiente libre de contaminación es poder vivir sin contaminación ambiental, como son los excesos de ruido, humo de fábricas o cualquier otro tipo de contaminación ambiental, y tener una vivienda cerca, olores malolientes, una fábrica, no sé, o un criadero de cerdos, o la contaminación de un desecho de una mina, de una fábrica de pescado. Todo eso es contaminación ambiental. Ya, pero usted lo define bien, pero ¿qué es lo que significa? Explíqueme qué significa vivir en un medio. Significa enfermedad, significa echar a perder la salud y poner incómodo a las personas. O sea, las personas se pueden enfermar, ¿cierto? No viven tranquilos, no duermen tranquilos. Si es ruido, no, la persona no duerme tranquila, niños tampoco. O sea, no se puede una persona sentir cómoda en ese ambiente. Ya. Y eso atenta contra el buen vivir, digamos. Para mí es cuidar y preservar la naturaleza. Cuidar y preservar su naturaleza. ¿Ya? Para mí el artículo, la Teresa Donoso, es sentir la protección del Estado. O sea, el Estado tendría la obligación de proteger a la ciudadanía, bajo este concepto, de la contaminación. O sea, de proteger nuestra salud en primer lugar. Ya. Adolfo señala vivir en un ambiente con la legislación insuficiente en los procesos para evitar exceso de contaminación de distintos aspectos como el aire, desechos, entre otros. Fíjense que ustedes han dado conceptualizaciones sociales, pero déjenme y permítanme hacer el siguiente alcance. En el derecho se establece en el Código Civil que la interpretación normativa siempre, la primera, es literal. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar lo que dice la Constitución, permítanme desglosarla. El Estado asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es decir, no le está asegurando a ustedes vivir en un ambiente descontaminado. Todo lo que ustedes dijeron son ambiciones muy sanas, percepciones, pero no es la obligación del Estado. Fíjense lo que les estoy señalando. El Estado asegura a todas las personas vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué significa esto en el punto literal? Que el Estado les asegura a ustedes ir a vivir en un lugar donde no hay contaminación. Si ustedes quieren ir a vivir al bosque, al lado del volcán donde no hay contaminación, eso le asegura el Estado, pero no le está asegurando vivir en un ambiente descontaminado. ¿Se dan cuenta cómo es fundamental que la redacción en la Constitución se haga de una manera precisa a fin de generar obligaciones para el Estado? ¿Por qué razón? Porque la Constitución es la norma superior y en derecho hay una
hay una pirámide, la llamada pirámide de Kelsen, en la cual se establece que la Constitución es la norma primaria, superior, y toda la legislación que viene son normas inferiores que tienen que someterse a la Constitución. Por lo tanto, si la nueva Constitución estuviese redactada en un ánimo de poder obligar al Estado o tener un deber del Estado de descontaminar, cambiaría, por ejemplo, las obligaciones del Estado y no habrían zonas de sacrificio, por ejemplo. Pero hoy, la obligación del Estado, y es cosa que ustedes lean en el artículo 19, número 8, se limita desde el punto de vista constitucional a ofrecerle la posibilidad a que ustedes vivan donde no hay contaminación. ¿Y dónde ocurre eso? ¿Dónde hay un lugar donde realmente sea prístino? Entonces, ¿a qué se está comprometiendo el Estado de Chile? ¿Alguno de ustedes lo había visualizado de esa forma? ¿Samuel? Sí, claramente un tema de interpretación para todos nosotros, me imagino. Pensamos que el Estado debería asegurar vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ahí tendríamos que entender a buscar la definición de medio ambiente. Si medio ambiente, llegamos a que es todo el país, pensando en lo mismo, pues tendría que ser en un país libre de contaminación, pensando en esta nueva redacción de Constitución. Por ahí tendría que ser, ¿o no? Samuel, tú lo que estás señalando es correcto. De hecho, hay legislaciones donde en su Constitución establece la definición de medio ambiente. En Chile, la definición de medio ambiente está en la Ley General de Base de Medio Ambiente. Ahí está, no está en la Constitución. Entonces, y es bastante amplia. Habla sobre el medio físico, incluso las condiciones psicológicas que se pueden derivar de lo que es el desarrollo, etc. Y ahí está. Uno pudiera encontrar, por ejemplo, un aporte en esta convención constituyente, establecer lo que hacen algunas legislaciones en definir lo que es el medio ambiente en el marco constitucional. Hay opiniones detractoras que señalan que una constitución no puede ser un libro en el cual existan definiciones amplias, porque de alguna forma la Constitución solamente debe ser el titular. Yo, en lo particular, desde mi punto de vista, y a partir de lo que son los derechos sociales y reivindicaciones en las cuales yo creo, establezco que la Constitución sí debe definir algunos conceptos esenciales para poder obligar a las normas inferiores a poder respetar. Oye, una consulta. Dígame. ¿Y qué pasa entonces con los recursos de protección? ¿Eso nunca ha ocurrido? Es una extraordinaria pregunta. El artículo 20 establece los recursos de protección en materia medioambiental, pero fíjense, muchos recursos medioambientales están siendo rechazados precisamente porque el derecho que alega el demandante no tributa al artículo 19, número 8. Usted cuando hace un recurso de protección lo hace porque usted ve vulnerado un derecho, pero el derecho está garantizado en este artículo 19, número 8, vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Por qué eso no va a vulnerar el Estado de Chile si usted está viviendo en un lugar y el Estado de Chile no se compromete, no se está comprometiendo como materia de derecho fundamental a la descontaminación? Por eso es que son rechazados los recursos de protección. Oh, qué bárbaro. Ya, gracias. ¿Me entiende, no? Sí, sí. O sea, parece una estupidez interpretativa. Sí. Pero por eso yo le hice el alcance en que la primera interpretación jurídica es literal. Andrea. Lo que me queda la duda es que si eso que estás diciendo es así, entonces si yo vivo en un lugar y una empresa contamina ese lugar, contamina el río, no sé, Celco, ahí sí el Estado tendría que descontaminar, porque en ese caso, porque yo tengo otro lugar no contaminado, si mi lugar donde yo vivía estaba descontaminado inicialmente. No, Andrea, fíjate lo que debiera pasar. Te estoy colocando el supuesto, en el mismo caso que tú estás señalando. El Estado debiera asegurar tu derecho a mantenerte vivir en ese lugar donde está el río y sacar a esa empresa y reparar, y que esa empresa te obligue a reparar y a indemnizarte por ese derecho que te conculcó. Pero el Estado no tiene la obligación de descontaminar, en ningún lado sabe eso. Se puede obligar a la empresa a reparar eso, a reparar el daño. Pero el Estado lo que te asegura a ti es tu derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, que en este caso sería el río. Si la empresa te contamina, el Estado lo va a perseguir a que lo expulse del lugar porque está vulnerando tu derecho fundamental a vivir en un lugar libre de contaminación. Yo sé que esto es absurdo, porque todo el mundo tenemos una dinámica de poder creer en la protección del medio ambiente como un sujeto de derecho. Pero es por esta razón, por esta interpretación que existe, es que no se aprueban los recursos de protección medioambiental.
¿Se dan cuenta cómo es importante entender el impacto y alcance que tiene una norma constitucional? Ahora, permítanme decirle algo. También hay grandes errores por parte de la ciudadanía a la hora de poder aplicar los recursos que tiene para poder obligar al Estado. El artículo 5.2 de la Constitución habla sobre la soberanía del Estado y los límites de la soberanía. Es decir, si entendemos la soberanía como el atributo que tiene el Estado para poder tomar sus decisiones sin que exista injerencia externa en su eficacia, bueno, el propio Estado dice, yo me limito a respetar los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales. Pues bien, Chile ha firmado una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que tienen rango constitucional. ¿Por qué? Porque son de derechos fundamentales y en consecuencia tributan a los derechos humanos. La Carta Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civil y Político, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, todos los acuerdos internacionales en materia medioambiental, desde Kioto hasta Marrakech y París, la Convención de Austria, la Convención del Agua, etc. Ha firmado el convenio de Ramsar, ha firmado una serie de instrumentos internacionales que obligan al Estado de Chile. Por lo tanto, si alguien quiere iniciar una acción judicial de materia medioambiental contra las obligaciones que el Estado de Chile no ha respetado, lo que tiene que hacer es colocar un recurso de protección medioambiental, perder en Chile, buscar perderlo en la Corte de Apelaciones, apelarlo, llegar a las instancias superiores, perderlo y luego recurrir a los tribunales internacionales de justicia para que esa entidad obligue al Estado de Chile a respetar los tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado. Esa es la forma más rápida, idónea y correcta ante la actual legislación de obligar al Estado de Chile a respetar sus acuerdos internacionales en materia de protección al medio ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Chile protege el medio ambiente con mayor fuerza desde sus obligaciones internacionales, no desde la legislación interna. La legislación interna está llena de vacíos. La legislación internacional, al ser general, obliga al Estado a respetar estas normas. Entonces, cuando el Estado de Chile vulnera el sistema internacional de protección de los derechos humanos a través de lo que es su vertiente medioambiental, corresponde que la entidad vulnerada, la ciudadanía vulnerada, recurra a los tribunales internacionales buscando la responsabilidad internacional del Estado de Chile por hechos ilícitos. Pocas veces eso se hace. Pero a nivel internacional hay jurisprudencia muy importante, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde la ciudadanía organizada es capaz de poder condicionar a los estados a respetar sus acuerdos internacionales. Entonces, la nueva Constitución también creo que se abre la oportunidad para poder potenciar el impacto que tiene el derecho internacional en el ordenamiento interno, dándole en forma expresa rango constitucional a los tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos. Ahí yo cambiaría la nomenclatura. Los derechos fundamentales, perdón, los derechos humanos es como la masa, y los derechos fundamentales pertenecen a esta masa, es como un subconjunto. Yo lo que haría en el artículo 5 sería establecer que el Estado de Chile limita su soberanía en función de los tratados internacionales que Chile ha firmado y ratificado, no en materia de derechos fundamentales, sino que en materia de derechos humanos. Lo cual obliga a Chile a respetar todos los instrumentos que, de alguna forma, están estableciendo la dignidad como un factor principal de lo que es el desarrollo social, económico y político de la humanidad. ¿Se dan cuenta que hay distintas formas de abordar este tema? Yo podría perfectamente haber empezado explicando lo que es el medio ambiente para el derecho internacional, cuáles son los tratados internacionales, pero esto tiene que ver con lo que es el momento constituyente en el que estamos y las oportunidades que se desprenden. Entonces, para poder tener realmente una visión crítica o quizás una opinión respecto a lo que se puede venir, yo les recomiendo a ustedes que lean la actual Constitución y que busquen las oportunidades de mejora para poder proteger el medio ambiente. Claramente, ustedes van a llegar primero al artículo 1 de la Constitución. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Dignidad, un concepto que todos tenemos en mente, pero que pocas personas son capaces de definir de forma correcta. El Estado está al servicio de la persona humana, el artículo 1.4 de la Constitución. Está al servicio de la persona humana. Y su objetivo es contribuir al bien común.
definamos bien común y vamos a entender entonces que el medio ambiente y el cuidado y la protección del medio ambiente son fundamentales. En nuestra Constitución no existe la palabra sustentabilidad. En nuestra Constitución no existe como factor de producción económica el elemento de la sustentabilidad. Muy por el contrario, solamente aparece el principio de subsidiariedad, lo cual permite a los privados públicos de una forma eficiente y eficaz. Por tanto, ¿existe una posibilidad de redactar una Constitución con un carácter ambiental? Sí, sí existe. Pero se requiere que los constituyentes realmente tengan una mirada crítica, pero una mirada crítica propositiva, respecto a lo que puede ser la nueva Carta Fundamental. Hasta el momento, y a partir de lo que yo he podido apreciar en la Convención Constituyente, realmente esa visión no existe. Pareciera ser que existe una visión de titulares solamente, algo con declarativo muy bonito, pero sí una precisión que pudiese de alguna forma mejorar los procesos ambientales, el sistema de evaluación de impacto ambiental y además todo lo que sea la contribución al medio ambiente desde el punto de vista de los derechos humanos y el derecho internacional. Creo que ahí estamos al debe como sociedad, porque nosotros como ciudadanía debemos exigir a la Convención Constituyente y a los constituyentes de cada, que esto está en función de la Cámara de Diputados, que hagan la pega y que finalmente se acerquen a las universidades, para no solamente a nosotros, sino que a distintas universidades del país, para hablar con personas que realmente puedan aportar en este tema y pueden hacer una discusión crítica. Si las convenciones constituyentes se escuchan entre ellos mismos y entre los miembros de los partidos o grupos políticos, difícilmente nosotros vamos a poder tener una nueva constitución que realmente tribute esto. Hay que escuchar a la ciudadanía, pero también hay que escuchar a la ciudadanía con fundamentos, con bases, con argumentos que de alguna forma puedan enriquecer la discusión. Es importante que todo el mundo pueda participar, eso es inobjetable, pero creo que también se requieren opiniones de entidades expertas, establecer, por ejemplo, convenios con Naciones Unidas, que vengan personas, por ejemplo, asociadas al derecho al agua, al derecho humano al agua, para poder expresar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que han hecho distintas sociedades internacionales. España, Uruguay, Bélgica tienen reconocido en su constitución el derecho humano al agua. ¿Chile no? ¿Y por qué? ¿Cómo son los efectos de tener reconocido el derecho humano al agua? ¿Qué pasa con los derechos de agua? ¿Qué pasa con todas estas circunstancias que de alguna forma están amparadas por el derecho de propiedad? ¿Puede el derecho de propiedad, que es una norma de derecho fundamental, condicionar la dignidad de las personas? Hasta el momento pareciera ser que sí, lo cual es muy lógico desde el punto de vista de los derechos humanos. ¿Alguna duda hasta acá? Rocío me dice, ¿cuáles son las medidas que podrían ejercer los tribunales internacionales? Rocío, una pregunta muy interesante. Cuando Chile firma un acuerdo con una organización internacional, generalmente estos acuerdos tienen una cláusula compromisoria. Esta cláusula compromisoria establece que cualquier desacuerdo de desarrollo internacional y lo que opina el Tribunal Internacional es obligatoria para las partes y no es apelable. De esta forma, cuando nosotros estuvimos sometidos a un proceso con Chile-Perú, Chile-Bolivia, ante la Corte Internacional de Justicia, lo que dijese la Corte era obligatorio tanto para Chile como Perú, Chile como para Bolivia. Por lo tanto, un tribunal internacional tiene la potestad de obligar a Chile a cambiar su legislación. Chile es un Estado soberano, acuérdense, pero el artículo 5.2 dice que Chile limita su soberanía a partir de los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales. Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está asociada a un tratado internacional en materia de derechos fundamentales. Y es por eso que la Corte puede obligar al Estado de Chile a modificar su legislación. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso, no quiero desviarme, pero para que tengan un ejemplo, el caso de la jueza Atala, que pasa la prisión de sus hijas por ser lesbiana. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado de Chile a cambiar su legislación resguardando la igualdad ante la ley sin discriminación por orientación sexual, por ejemplo. Eso mismo, desde el punto de vista medioambiental, perfectamente, un buen recurso podría significar que el Estado de Chile se comprometa a que no puede implementar medidas que perpetúen la zona de sacrificio, eliminando zonas de sacrificio, estableciendo la descontaminación. Pero eso, como obviamente, desde el punto de vista político interno no se va a conseguir por los intereses que hay, uno perfectamente puede acudir a los tribunales internacionales de justicia, habiendo perdido todos los recursos jurídicos internos,
para que sea la Corte la que finalmente obligue a Chile a respetar un tratado internacional en esa materia. ¿Está entendiendo, no? Sí, ¿tenemos algún ejemplo de que haya ocurrido eso en algún Uruguay evento? con Argentina, el caso de las papeleras. Uruguay con Argentina, usted en el Río de la Plata, Argentina con Uruguay estaban enfrente, y Uruguay estaba emitiendo, bueno, estaba el humo, ustedes saben que no reconoce frontera, entonces la contaminación traspasaba la frontera de un país al otro, y Uruguay decía que esta legislación, que su soberanía permitía establecer esta papelera en su territorio, claro, pero los efectos se estaban generando en otro territorio, en otro país. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció una violación a los derechos humanos de Uruguay hacia Argentina. Gabriela pregunta, en la práctica, ¿cómo se podría incorporar en la Constitución del Medio Ambiente como sujeto de derecho y qué implicaría? Esta pregunta es muy compleja, Gabriela, porque la doctrina internacional no está de acuerdo con la implementación del medio ambiente como un sujeto de derecho. ¿Por qué razón? Porque un sujeto de derecho reconoce la existencia de un elemento que es la subjetividad, es decir, aquellos que tienen la posibilidad de acceder a un tribunal internacional para poder exigir sus derechos objetivos. Entonces el medio ambiente siempre va a estar representado por algo, alguna ONG, ciudadanía, y por lo tanto, si se reconocen, por ejemplo, al medio ambiente, o incluso más allá, a los animales como sujetos de derecho, entonces estarían reconociendo que ellos tienen una capacidad en forma independiente de acceder al Tribunal Internacional de Justicia, lo cual no es posible. Entonces, siempre la representatividad va a estar en el ser humano, y por lo tanto lo que uno plantea desde el punto de vista doctrinal es que el medio ambiente se transforme en un factor de desarrollo sustentable para la humanidad, y en consecuencia cualquier persona pueda alegarlo en un tribunal, no solamente ONG. En Europa, la persona puede acceder al tribunal, acá en América no. En América la persona no tiene acceso directo a la Corte. Tiene que hacerlo otra vez, primero pasando por la comisión. Y es la comisión la que lleva el caso a la Corte. ¿Vale? Samuel pregunta, ¿cómo acercar los tribunales internacionales a la comunidad, sobre todo agrupaciones ambientales? Es muy sencillo. Ustedes pueden escribir a la Corte Internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay cursos que son online gratuitos y pueden preguntar. Incluso la Fiscalía puede atender casos y responder en forma inmediata. Un caso en la Corte se demora alrededor de 4 años, en promedio. Hay casos que se demoran 6 años, pero en promedio 4 años. Y el costo es gratuito. Es gratuito. Los costos para una agrupación son gratuitos, y quien tiene que pagar finalmente las costas, si es que es condenado al Estado, es el Estado infractor. Y si no se determina que hay costas, no le significa nada a la ciudadanía que está organizada para poder llevar este caso. Por lo tanto, no hay una limitante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pasa es que hay que atreverse a hacerlo. Muchas veces la inmediatez de tener un resultado obliga a adoptar medidas que no son las más correctas. Por ejemplo, plantear una buena demanda. La redacción de una buena demanda. Muchas veces se ocupan demandas tipos, lo cual es un error gravísimo para las comunidades. Hay personas que por ahorrarse un costo tienen un abogado que no es especialista en materia medioambiental, hace un recurso de protección medioambiental y lo pierde, y listo, se acabó la posibilidad. Entonces lo primero que se debe hacer es recurrir a personas que realmente sepan del tema para poder argumentar o hilvanar una idea general que permita acceder al Tribunal Internacional de Justicia con posibilidad de éxito. Esto no se trata de plantear el medio ambiente súper importante para la humanidad, el Estado está generando contaminación y los privados generan contaminación, demandemos. No. Se requiere ir al fino, se requiere explicar qué es lo que se está violando, qué derecho fundamental se está violando, de qué forma se está violando la dignidad, el principio de igualdad, por qué, por ejemplo, una papelera o una termoeléctrica se instala en un lugar socioeconómico más bajo que otro, qué intereses están detrás. ¿Por qué siempre la contaminación, las zonas de sacrificio están en sociedades sociodeprimidas? Un análisis sociológico, un análisis microeconómico es fundamental para poder sustentar que hay una condición de discriminación hacia la ciudadanía. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que se va aumentando y se van conjugando distintos factores, tú ya tienes una demanda para poder presentar. Pero si tú dices, me están contaminando,
ninguna posibilidad. La mayoría de las demandas que se presentan son básicas. No tienen una fuerza importante en la argumentación. Rocío pregunta cuáles son los ejes que deben ajustarse con urgencia. A mi entender, y obviamente esto es un debate para todas las personas que nos dedicamos a los derechos humanos, a mi entender son los derechos humanos. Los derechos humanos uno le puede colocar apellido. En este caso, si le colocamos un apellido, vamos a ver materia medioambiental, vamos a ver la sustentabilidad. Vamos a ver, tendría que haber una definición de medio ambiente, una definición de dignidad en la Constitución, una definición de desarrollo sustentable, una definición de lo que es los factores productivos, una definición de lo que es el derecho al agua. Fíjense que esto es interesante, ¿eh? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a diferencia de lo que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, habla que estos derechos que están garantizados por este pacto se deben cumplir en forma progresiva. Es decir, no hay una obligación directa hacia los estados. Ahí se reconoce el derecho humano al agua, tácitamente, pero esto es una obligación progresiva. No obstante, las observaciones que han hecho el Comité de Derecho Económico, Social y Cultural, especialmente la observación número 15, establece como norma imperativa el acceso al agua. Por lo tanto, lo que se debiera ocupar en una nueva constitución es todo aquello que tributa la dignidad de las personas a través de lo que es el cuidado del medio ambiente y establecerlo. Es decir, que en las bases de la institucionalidad, en el capítulo 1 de la actual constitución, debiera estar reconocido el derecho humano al agua y la sustentabilidad como un factor de desarrollo para el país. En las bases de la institucionalidad, porque eso manda un mensaje político. En las bases de la institucionalidad, ahí está lo que es la probidad, está lo que es el principio de servicialidad, el concepto de bien común, el límite de la soberanía del Estado, el concepto de que Chile es una república democrática, la forma de gobierno, es decir, aquello que sustenta la estructura normativa del país está en las bases de la institucionalidad. Si en ese capítulo se establece el resguardo y protección del medio ambiente, el concepto de derecho humano al agua, cambiaría toda la estructura normativa hacia abajo. Y se obligaría a todo el ordenamiento jurídico a ajustar su forma y alcance para poder tributar a la norma constitucional. Yo creo que esa es la forma fundamental de poder hacer un cambio en este aspecto en materia constituyente. Samuel pregunta, incluyendo al humano en el concepto de medio ambiente, como parte de este, ¿podría generar en este sujeto de derecho? Lo que te contaba, Samuel, es complejo establecer que el medio ambiente puede ser considerado un sujeto de derecho. Ahora, hay opciones que así lo dicen, hay autores que sí profesan y promulgan que el medio ambiente es un sujeto de derecho. ¿Vale? En lo particular me parece complejo. Me parece complejo. Lo mismo con los animales. Me parece complejo. Pero lo que sí creo es que si está determinado una obligación del Estado de resguardar los derechos humanos, cualquier sujeto de derecho de lo que actualmente está reconocido podría proteger el medio ambiente. Te comento esto, Samuel, y aprovecho de comentarlo porque si estableciera nuestra Constitución que el medio ambiente es un sujeto de derecho, habría muchas críticas al respecto, pero no habría ninguna crítica si nosotros colocamos la base de institucionalidad, la obligación del Estado a resguardar, cuidar y proteger el medio ambiente. Entonces, por eficacia y eficiencia, yo pondría algo que no es cuestionable. ¿Se entiende, Samuel? ¿Sí? ¿Alguna duda? Nosotros discutíamos mucho con un profesor, sobre todo sobre lo mismo de que los animales no tienen derecho, así como puede ser el tema del medio ambiente. Precisamente él nos decía, claro, no tienen derecho porque no tienen la capacidad de convenir. O sea, ellos no expresan lo que quieren para ellos. Por lo tanto, no son sujetos de derecho. Lo mismo pasa acá con el tema del medio ambiente. Yo lo que decía era como meter en este concepto del medio ambiente al hombre, que para mí es parte, la especie humana es parte de ese concepto sobre eso, porque siempre es una visión antropogénica. Siempre pensamos en proteger las cosas porque nos pueden servir a nosotros, no por el derecho evolutivo que tienen las especies. Así que, claro, por aquí ahí está todo el tema jurídico. Por eso era por ahí iba el tema de poder meter a lo mejor en el concepto, porque la ley 19.300 tiene el concepto de medio ambiente, donde incluye eso, también tiene el concepto de contaminación, porque muchas veces decimos,
yo no quiero contaminación. Si alguien bota un papel, todos pensamos que es contaminación, pero también está definido en la ley que tienen que superarse ciertas concentraciones, cierta energía, para que se pueda considerar como contaminación. Así que ahí, claro, entre la ley y los conceptos, hay todo un juego que al final igual es lamentable porque, como menciona usted, todas las demandas, ahora están los tribunales ambientales acá en Chile, pues. Están Sí. empezando a llegar ahí las denuncias o las demandas o los recursos de protección, pero después miran hacia la Constitución y para abajo, se anula al final todo el trabajo Exactamente. que hicieron las organizaciones. Así que hay un desafío tremendo tenemos como sociedad para poder incluir al medio ambiente, que no es solo la naturaleza, sino también lo que es el desarrollo del hombre. Se mueve más allá del debate político y de las posiciones políticas que cada uno pueda tener. Yo lo que extrañé, por ejemplo, en las campañas senatoriales de distintos lugares del país, es que la ciudadanía organizada le exigiese compromisos políticos en materia medioambiental a los candidatos a Senado para que hagan leyes que de alguna forma protejan el medio ambiente. Porque claramente las personas, ¿qué es lo que hacen? Se organizan, identifican, hacen levantamiento de información, van al tribunal ambiental, el tribunal ambiental establecen la medida, llega al Tribunal Constitucional, se cae por inconstitucional. Porque el Estado no asegura la descontaminación. Asegura vivir en un ambiente libre de contaminación. Vivir en el cerro, lejos de todo. Eso es lo que asegura el Estado de Chile. Si ustedes quieren vivir lejos de todo, el Estado le asegura eso. Pero si ustedes quieren vivir en Freirina, quieren vivir en Lota, el Estado no le asegura el derecho a la descontaminación. Váyanse a vivir a Pinchuncabim, vean lo que está pasando. Con todos los recursos y todas las consideraciones mediáticas que existen al respecto. Una de las cosas que también tienen que estar en la nueva Constitución, a mi entender, son una suerte de principios que están detrás de todas las normas constitucionales modernas que protegen el medio ambiente y que establecen, por ejemplo, el principio de precaución. También el principio preventivo, el principio de precaución, el principio de reparación y el principio del que contamina paga. Esto está en algunas leyes medioambientales, pero en materia constitucional, tal como lo dije, al estar en la cúspide de la pirámide, de alguna forma obliga a que las normas inferiores asuman la relevancia de esto. La medida precautoria, uno no puede esperar a que algo ocurra. Uno tiene que tomar los recaudos por la eficiencia y eficacia dentro de lo que es la administración pública. Ante un peligro que es grave, ante un peligro que es irreversible, donde no hay certeza científica, no se puede utilizar ese argumento para poder postergar una decisión en materia de protección del medio ambiente. Si algo parece que puede dañar el medio ambiente, hay que adoptarla. Si después marca un error, es preferible sustentar ese error a permitir que el medio ambiente sufra por alguna situación particular. Por eso es que incluso los negacionistas a través de este principio se caen. Porque aquella persona que es negacionista del cambio climático en cualquier lugar del mundo, estoy pensando por ejemplo en Václav Klaus, que es una de las personas más negacionistas del cambio climático, que fue líder de Austria y que fue miembro presidente de la Unión Europea, este principio el principio precautorio establece que ante la duda hay que proteger. No se puede esperar la certeza científica para poder asegurar la protección, ¿no? Ante la duda hay que proteger. Y es un principio que debiera estar en nuestra Constitución. Porque eso realmente evidencia el rango constitucional de lo que es la protección al medio ambiente. ¿Vale? Luego está el principio preventivo, que es que hay que implementar las medidas para evitar el daño ambiental. Principio preventivo. Tengo que establecer mayor energía para una comunidad. ¿Puedo colocar una termoeléctrica? No, no puedo colocar una termoeléctrica. Tendré que buscar formas distintas de poder establecer el uso racional de energía sustentable, energía limpia. Entonces, el elemento preventivo también es fundamental. ¿Vale? Cuando hay incumplimiento a los deberes y obligaciones, el deber de reparación. Pero ojo, un deber de reparación respecto al daño causado y el daño que tienen las comunidades prolongado en el tiempo. No son las multas pichiruchi que hoy día existen. La reparación es estableciendo cuál fue el daño causado y establecer un nivel de indemnización y luego de reparación respecto al daño.
El preventivo es que tú sabes que algo va a causar daño. Lo sabes y no lo haces. El precautorio es que tú no sabes si lo va a causar, pero está la posibilidad. ¿Vale? ¿Se entiende, Teresa? De nada. ¿Vale? Entonces, tenemos estos principios que debieran estar de una u otra forma en la Constitución. ¿Vale? Ahí yo siempre he dicho que una Constitución en materia de derechos humanos tiene que ser precisa, y tal como se lo señalaba, el hecho de que esté en la base de la institucionalidad me parece a mí una de las medidas más fundamentales. Le da una fuerza distinta a lo que es la defensa de los derechos humanos. Le da un impacto distinto. La protección del medio ambiente, si no está en la base de la institucionalidad, pareciera ser solamente que es declarativo. Y es algo que creo que se puede mejorar perfectamente en la nueva Constitución. ¿Vale? Y lo otro, y con esto ya acabo, que una hora por la hora, es el hecho de sustentar las obligaciones internacionales del Estado de Chile a partir de los tratados que firma en materia de medio ambiente. Con Gabriela una vez estábamos conversando el tema de Ramsar, del convenio Ramsar, y nos dimos cuenta, bueno, en estas conversaciones, cómo el Estado de Chile lo vulnera día a día, estableciendo categorías que no están en el convenio, como por ejemplo el humedal urbano. Fíjense ustedes que el humedal está reconocido como un espacio que es fundamental para la vida humana. Y lo dice de esa forma, expresamente. Fundamental, me puedo equivocar en la traducción, pero es fundamental, esencial para la vida humana. Y resulta que hay un convenio internacional que los protege, y todas las humedales que tienen categoría Ramsar están protegidos. Pero para que un humedal esté catalogado como Ramsar hay un proceso burocrático. Y la pregunta es, si se cataloga como Ramsar un humedal después de 15 años, ¿acaso hace 15 años ese humedal no era necesario protegerlo? ¿Y eso por qué? Por las barreras burocráticas y económicas asociadas al factor productivo que le colocan los gobiernos. Ustedes van a Concepción y se van a dar cuenta que un humedal que es de convenio Ramsar, al lado está donde era un humedal convenio Ramsar, o con las mismas características, está construido un condominio. ¿Cuál fue la diferencia? La única diferencia fue que la sociedad se organizó para salvar lo que quedaba del humedal completo. Estas cosas pueden estar protegidas en la Constitución. Y es por eso que se requiere una sociedad organizada, una sociedad rigurosa, competente, y una sociedad que realmente le exija a los constituyentes que planteen en forma precisa las normas a proteger, no con titulares. Con titulares no se va a proteger el medio ambiente. En la actual Constitución tenemos un titular, el 19, número 8. El Estado asegura a todas las personas vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Suena muy bonito, y es por eso que la mayoría de ustedes me explicó su interpretación, pero ya les demostré que estaba errada. Porque es un titular, y los titulares son interpretables. Si ustedes colocan con precisión lo que quiere decir el titular y lo colocan en la Constitución, no hay forma que se pueda interpretar de otra manera. Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Quedo atento a las preguntas. Sé que hicimos como una interacción, pero creo que podría haber sido que suena un poquito menos aburrida. Sí, fue bastante más dinámico ir contestando a medida que surgían las preguntas para ir abordando los distintos temas que nos has estado planteando. Tal vez mientras damos espacio a que alguien más quiera hacer alguna otra consulta o que tengan alguna duda con lo que nos has planteado, si nos pudieras orientar en relación un poco a la estructura que tenemos a nivel como ministerial, si esta estructura, digamos, nos permite ir abordando o abordar lo que se nos viene por delante con el tema medioambiental, como debiéramos estar. Hoy estamos, no sé si al debe o no, hay toda una infraestructura que está organizando el sistema de evaluación, tiene sus bemoles, pero funciona de alguna u otra forma, se ha generado
una base de datos relevante para el país, además que está disponible. ¿Cómo ves tú esa institucionalidad en términos como de su estructura? Funcional. Ya. Lo veo funcional. Existen los tribunales ambientales, existe el sistema de impacto de evaluación de impacto ambiental, mucho mejor que en la década del 90. Se ha ido perfeccionando, pero fíjate que no sacas nada con tener una orgánica o una estructura institucional si tú no tienes el elemento para poder defenderlo con fuerza. ¿Por qué los recursos de protección caen? Porque jurídicamente, cuando se hace la interpretación, no tiene la Corte Suprema cómo sustentar el reclamo de la ciudadanía. Con esta estructura organizada tal como está, con una buena norma constitucional que proteja el medio ambiente, cambiaría todo el sistema. Algunos le hacen crítica al sistema de impacto ambiental, algunos le dicen que a los coheteos políticos que están en la estructura organizativa, pero en la práctica funciona. Y en la práctica se ha ido modernizando y en la práctica se han ido agregando nuevas obligaciones. Pero falta el pilar, la estructura, que es tener rango constitucional a lo que es la sustentabilidad y la protección del medio ambiente. No el titular del 19 número 8, que está en la norma fundamental, pero no hay nada al respecto en lo que es la base de institucionalidad del Estado. Yo creo que la institucionalidad funciona, es funcional, pero podría realmente hacer una mejor pega si es que tuviera una estructura constitucional que lo apoyase. O sea, tenemos algo de avance hecho. Hay mucho avance respecto a lo que existía antes, mucho avance. De hecho, la implementación de los tribunales ambientales en ningún lado puede ser objetado como algo negativo. La especialización en materia medioambiental siempre ha reconocido, la OCDE ha felicitado a Chile por esta decisión, porque además fue una obligación del Estado de Chile y los compromisos internacionales. Se requiere tener la estructura para poder agarrarla y decir, tribunales ambientales hagan la pega de proteger al medio ambiente, no de analizar si cumplen con lo que dice la Constitución. Teresa dice, ¿dónde y cómo se puede interactuar con el constituyente? Se abren periodos de sesiones en donde las personas pueden perfectamente solicitar hablar ante la Convención Constituyente. El último periodo que se abrió fue hasta el 25 de noviembre, hasta hoy día creo que. Se pueden meter ustedes en la página de la Convención y ahí aparece audiencias públicas. Y ustedes tienen la posibilidad de establecer a través de lo que son las distintas comisiones, son 7 comisiones en la línea de medio ambiente, participar en forma activa, ustedes hablando, exponiendo, y es libre, ¿eh? No hay por qué ser doctor en algo, nada. La ciudadanía organizada puede hacerlo. Y también los encuentros en el propio distrito. Generalmente los constituyentes se acercan a su propio distrito, hacen encuentros con la ciudadanía, y ahí hacen un cabildo para poder hablar los temas que son relevantes. Hay forma de participar. ¿Vale? Vicente, ahí la nueva Constitución puede garantizar una reforma al Código de Aguas. Absolutamente sí, Vicente, porque si la nueva Constitución establece el derecho humano al agua, y derecho humano es universal por excelencia, y además gratuidad, un derecho humano gratuito e inherente, entonces obviamente te va a modificar el Código de Agua y te va a modificar incluso el artículo 19, número 24 de la Constitución, el derecho de propiedad a lo que son las aguas. El derecho de propiedad establece en uno de sus acápites, el derecho de propiedad al agua, te lo va a cambiar, porque se reconoce como derecho humano, sin propiedad, donde el Estado es el garante, no puede existir derecho de propiedad sobre el agua. Lo tiene que modificar sí o sí. Por eso es importante que se sepa esto, la Constitución es la norma superior. Si tú colocas algo en la Constitución, todas las normas inferiores, Código de Agua, se modifican. Como sentimientos encontrados. Me parece súper, me quedo absolutamente, y siempre lo coincido absolutamente contigo con respecto a los vacíos, ¿no? A esta cosa de la interpretación, y creo que la ley de base, por ejemplo, que quizás no sé si es tan vieja o no para hacer una ley, es del 94, 2 años después de la Cumbre del Río, pero que tiene una cantidad de vacíos y de posibilidades de interpretación distintas, que quizás sería bueno, y además con la velocidad con que avanza la ciencia con respecto a los temas ambientales, absolutamente necesario actualizar. Por un lado eso, me quedo igual con la sensación de la necesidad
de hacer estos cambios, de generar una visión distinta al antropocentrismo, en el sentido de que efectivamente quizás desde lo valórico y lo ético o los principios, en el fondo, pudiera de alguna manera, quizás es demasiado innovador para nuestros tiempos, nacimos en este planeta, ¿cierto? Así como muchas otras personas, ¿no? Seres humanos también, que no tienen voz y que de alguna manera nosotros buscamos proteger, cuidar sus derechos, etc. Entonces, que terrible no poder custodiar los derechos de estos otros seres, ¿no? Que efectivamente necesitan representación porque no, ellos por sí solos no se pueden defender. Y lo otro es cómo a través de, o sea, cómo la Constitución, ahora como pensando en lo que se nos viene, ¿no? Pensando en que va a quedar una Constitución, digamos, mucho más actualizada, ¿cierto? Mejor de lo que teníamos. ¿Cómo la implementamos? A mí me preocupa mucho porque siento que pasa mucho con las leyes, y finalmente es una ley, la ley de las leyes, pero es una ley. ¿Cómo hacemos para que esto no quede en el escritorio, ¿no? El papel impreso en el cajón? ¿Cómo se implementa? Un poco mencionaste al final eso. ¿Cómo hacemos para que efectivamente entonces se regularicen todas las, o sea, se actualicen todas las otras leyes que van debajo? Por ejemplo, el caso del agua. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? ¿Qué es lo que implica? Porque es una tremenda tarea. En el fondo es como ir ley por ley, en el fondo desde la Constitución actualizando, es como reconstruir todo, ¿no? Sí, no me lo imagino. ¿Esto cómo se hace en la práctica? Sí, Gabriela, lo que pasa es que el derecho también se pone en ese caso, y lo que hace es que crea leyes transitorias. Es, durante el proceso en que se está modificando un cuerpo legal y los alcances de un nuevo cuerpo legal, sigue operando durante un tiempo la ley anterior, la ley que está vigente. Y eso es una ley transitoria, ¿vale? O bien, se crea una ley transitoria para poder adecuar lo que estaba antes con lo que se quiere, ¿vale? Entonces, en un periodo postconstitucional, el Congreso va a tener que hacer esas adecuaciones. La Convención Constituyente nos va a ofrecer un producto constitucional. La ciudadanía va a tener la posibilidad de aprobarla o rechazarla. En el caso de aprobarla, el Parlamento va a tener que hacer las adecuaciones legislativas para que las leyes inferiores respeten y tributen a la nueva Constitución. Muchas veces no va a ser inmediata, pero eso va a significar crear leyes transitorias. Pero la obligación de implementarse en un plazo razonable tiene que estar. ¿Vale? Y eso tiene un periodo de adaptación y de ajuste que puede tomar 1 año, 2 años, 5 años. Rocío, puede ser mucho más. Imagínate que en un momento dado, estoy colocando un supuesto extremo, en que se diga que de aquí a 20 años todas las papeleras van a desaparecer y se le van a devolver todas las tierras a la nación mapuche. De aquí a 20 años. Las leyes transitorias tienen que permitir eso, 20 años. ¿Y por qué no antes? Porque hay un proceso de expropiación, pago de dinero, millonadas de dólares, que es imposible solventar en 2 o 3 años. Entonces, va a depender de lo que estemos hablando. Yo coloqué un caso muy extremo, pero quiero que se entienda que a veces, mira, por ejemplo, el tema del fin de las termoeléctricas. Se ha planteado que en 2030 no debe haber termoeléctrica y algunos están planteando que para el 2025. Es interesante aclarar ese punto porque uno no se imagina la dimensión más operativa de esto, ¿no? Y entonces lo que podamos resolver hoy hay que proyectarlo en bastante más tiempo. Seguramente van a haber otras cosas que se van a poder poner en ejecución mucho más rápido, implementar mucho más rápido, pero otras efectivamente va a tomar, digamos, décadas, como los ejemplos que nos estás dando, digamos. Exacto. Por ejemplo, a ver, si el Estado de Chile se declara como plurinacional, es decir, no hay solo una nación, sino que hay más de una nación, entonces de inmediato, los cambios inmediatos que uno puede encontrar es que todo documento público tiene que estar traducido a la lengua. Ahora, que le va a significar un costo al Estado para poder encontrar intérprete, claro, pero el cambio es inmediato y no genera mayor problema, se podría decir. Es un costo logístico, se podría decir. ¿Vale? Pero hay otras acciones que sí pueden significar cambios profundos. ¿Vale? ¿Damos alguna posibilidad, alguna pregunta más? Sino para ya ir cerrando, Gaby.
quisiera agradecer a Pedro clarificarme muchas cosas porque me declaro ignorante en todo eso. Desde el punto de vista personal soy muy ambientalista, me encanta todo lo que es el medio ambiente y por eso quise participar, pero me declaro ignorante en todas estas cosas que tú trataste. Por eso te agradezco porque fue muy, muy clarificador. No sé si escuchaste. Anita, le agradezco sus palabras. Yo soy ignorante en todo, así es que no es un adjetivo que signifique un menosprecio, así es que le agradezco la humildad de reconocer que no sabía sobre el tema, así es que acá lo que estamos, cada uno aprende la experiencia de otro. Creo que usted me puede enseñar muchas cosas a mí en otro ámbito, así es que de verdad, usted no se tire para abajo con su experiencia, por favor. Pero fue muy bueno escucharte y muy clarificador. No sé si Pedro está en contacto con los constituyentes, es escuchado por ellos, está en interacción, porque realmente es inquietante este tema de que se van a colocar puros titulares y no va a ser operativo, es como realmente preocupante. Teresa, te comento que sí estoy en contacto con algunos constituyentes y me han invitado a hablar sobre distintos temas. Por ejemplo, me invitaron para hablar sobre la autodeterminación, pero te comento que desde el punto de vista académico, cuando a mí me invitan a hablar sobre un tema y me imponen lo que tengo que decir, me obliga a decir que no a la invitación. Obvio. Entonces... ¿Pero cómo puede ser eso? Desgraciadamente, las malas praxis se pegan, parece. Dios. Bueno, lamentable. Pero yo creo que vas a tener que insistir porque sabes mucho y realmente a uno le da motivación el que hayan personas que interactúan con estos seres que son más poderosos en este instante y que van a significar tanto para el futuro de nuestro país. Teresa, yo como les señalaba recién en la conversación, está la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda. Permítame, y quizás le puedo colocar... Yo lo voy a intentar, no te quepa en el chat. Permítame un segundo. Bueno, el www.chileconvención.cl. Ustedes se van a dar cuenta que luego hay un link que le da solicitud de audiencias públicas. Ya. ¿Puedes repetir, Pedro, para anotarlo en el chat? Chileconvención.cl. Ya. Vale. Esto es de la presidenta de la Convención Constituyente, pero hay otros grupos políticos que también también han sido invitados por otros sectores, pero ahí hay audiencias públicas, y ustedes ahí pueden solicitar, por ejemplo, que su voz pueda ser escuchada. Como les digo, no es necesario ser un experto en una disciplina para poder participar de la convención. Un cabildo en Concepción, un amigo mío que es profesor de San Rosendo, viajó, se inscribió y participó, y estuvo Benito Baranda, me contaba, en el cabildo. Un profesor de colegio básico que estaba interesado en el tema medioambiental, de hecho sobre el agua era el cabildo, por la sequía que hay en San Rosendo, fue para allá y estuvo con la posibilidad de poder participar, su voz fue escuchada. Yo le pregunté cómo salió todo y me dijo que sí, que se había sentido escuchado y que sentía que realmente era una participación ciudadana efectiva. Por tanto, no sientan ustedes que estos espacios están determinados para una élite política o por una nueva élite política emergente de la Convención Constituyente. Todo el mundo tiene derecho a participar. Es el desafío, Teresa. Sí, y no muy chico, la gente no participa mucho, pero en fin, tenemos Teresa, una red mental potente. Teresa, lo que pasa es que hay convencionales que son de allá. Si el distrito 25, sí, los convencionales constituyentes se escogen en función de los distritos de la Cámara de Diputados. Osorno está en el distrito 25, y por tanto hay convencionales, sí, que son del distrito 25 que debieran estar una vez al mes en la semana distrital conversando respecto a lo que es el avance de la Convención Constituyente en Osorno. Los voy a buscar. Excelente. Vale. Gracias, Pedro. Sí, hemos abordado las preguntas del chat y hemos estado conversando.
yo creo que podemos dar ya ir cerrando. Si quisieras tú, Pedro, dar alguna temática, algún contenido, algún tips, que ya nos ha dado harto, pero como básicamente agradecer la posibilidad de que me escucharan. Agradezco la invitación de Explora, agradezco la invitación Rocío, Gabriela. Para mí y para la Escuela de Administración Pública siempre es un placer poder participar en lo que es la discusión académica de estos temas. Uno quizás puede tener una posición contraria a lo que tiene la masa, pero eso no implica que no sea una discusión sana. Y estos temas realmente son transversales, con poca oposición. Es muy difícil encontrar gente que se oponga al cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, al ser transversales debiera contar con un apoyo masivo. Aprovechando ese apoyo masivo, creo que la ciudadanía ha perdido la oportunidad de escoger a constituyentes y escoger senadores y diputados que realmente tengan al medio ambiente y al cuidado del medio ambiente como una prioridad. Creo que para las próximas elecciones que hayan, la gran mayoría de nosotros tiene que tener en consideración cuál es la política medioambiental de los respectivos candidatos para poder tomar una decisión un poco más pensada en la lógica del bien común. Eso está clarito. A informarse. Pedro, queremos agradecerte enormemente tu participación, tu presencia en el Explora ha sido ya permanente este semestre, así que agradecerte enormemente. Gaby, seguramente vas a querer también decir algún comentario final y ya cerramos, ¿no? Sí, no, solo sumarme, como les había comentado, sumarme a los agradecimientos a Pedro, a la Escuela de Administración Pública. Esperamos seguir desarrollando este tipo de instancias de conversación. No solo nosotros nos dedicamos a la divulgación científica del área de las ciencias naturales, sino también de todo el área de las ciencias sociales, que es súper importante y que es maravilloso poder contar con estas instancias. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Chao, Gaby. Nos vemos. El proyecto asociativo regional PAR Explora los Lagos del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, junto a la Unidad de Vinculación y Comunicación de la Ciencia de la Dirección de Vinculación con el Medio, sede Puerto Montt, Universidad Austral de Chile, presentó Café Científico en tu casa.